Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con la epístola de Pablo a los Gálatas. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Bien, este es el segundo video de lo que es. Hay un primer video de esta serie donde examinamos el versículo 1. Ese punto, el punto número 1, le habíamos llamado de que Pablo sube a Jerusalén para el concilio de la salvación. Y allí estudiamos lo que es Hechos capítulo 15. A modo de introducción, fue un golpe magistral, habíamos dicho, por parte del apóstol Pablo, el de llevar con él a Tito. También hablamos quién era Tito, quién era Bernabé, de acuerdo al versículo 1, porque ellos van a tratar el tema de la salvación en ese concilio. Los judaizantes estaban activos en aquel momento y por eso se escribe la carta a los Gálatas. Ellos estaban diciendo que la iglesia de allí, de Galacia, en toda aquella región de Asia Menor, ellos decían de que la iglesia en Jerusalén creía que todos los creyentes en Cristo tendrían que estar bajo la autoridad de la ley de Moisés. Pues bien, todos aquellos hombres que formaban parte ahora de la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia formada en su totalidad por judíos, ciertamente había estado bajo la ley, y eso es verdad, la ley ceremonial de Moisés. Muchos de ellos todavía iban al templo a adorar. En realidad, el templo tiene que haber sido el lugar de reunión para los cristianos, así que Pablo y Bernabé fueron allí para conocer la posición oficial que la iglesia tenía con respecto a la ley y a la gracia. Y todo eso lo vimos en el video, la primera parte del video con respecto a este capítulo 2 que estamos estudiando del libro de Gálatas. Y se encuentra de cómo él, por ejemplo, el versículo 1 dice, vayamos allí, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Pablo ya había subido a Jerusalén. Eso se encuentra en el libro de Hechos, en Gálatas inclusive allí lo dice. Se había juntado por unos días, había estado con Pedro, quien era el líder de la iglesia de Jerusalén. Pero esta vez va a subir, como vemos en Hechos capítulo 5, porque se va a llevar un concilio donde se va a tratar este tema. Los judaizantes que se habían estaban en la iglesia y estaban diciendo de que no bastaba con Jesucristo,
sino que debían guardar la ley de Moisés para ser salvos. Entonces ellos suben a Jerusalén. ¿Y quiénes son ellos? Los misioneros, tanto Pablo, el apóstol Pablo, Bernabé y Tito. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era una persona muy respetada entre los líderes de Jerusalén, según Hechos capítulo 4, 36 y el capítulo 11, 22 también de Hechos. Bernabé lo había ayudado a Pablo a poder conectarse con la iglesia, dado que Pablo, como vemos en el capítulo 1, que él habla de quién era él, quién había sido él antes, en Gálatas capítulo 1. Entonces, y eso se explica muy bien en toda esta serie. En Hechos 9 tiene un encuentro con Cristo y Jesucristo le revela el Evangelio. Y Bernabé fue ese nexo, ese hombre conciliador, porque, por supuesto, los cristianos temían a Pablo, no confiaban en él. Él era parte de una secta de los fariseos y perseguía a la iglesia. Pero Bernabé había sido aquel que había mediado entre Pablo, los apóstoles, para que lo pudiesen recibir y darse cuenta de que Dios había hecho una obra salvífica con Pablo, que también era judío. Pero después Tito, ¿quién era Tito? Bueno, Tito fue un hombre extraordinario y asociado del apóstol Pablo, una persona que estaba de su círculo íntimo. Pero eso, no solamente eso, sino que Tito no era judío. Era una persona, un gentil que se había convertido y Pablo lo amaba. Eso se puede ver en 2 Corintios 2.13, 2 Corintios 7.6, 2 Corintios 8.6. Cómo Pablo habla de él, habla de que es mi hermano, de que él se había alegrado, había sido consolado con la venida de Tito. Entonces, eran 3 personas de su círculo íntimo de Pablo. En el capítulo 2, allí tenemos que dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Estamos hablando, si creemos que se refiere allí a ese concilio, Pablo, miren lo que usa una expresión que es muy importante, porque en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos predicar el evangelio, debemos entregar nuestra vida, morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y en este capítulo 2 él va a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero a veces nos planteamos esta situación: ¿eso vale la pena? ¿Realmente estamos perdiendo el tiempo? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuál es la recompensa? Y Pablo usa una metáfora y dice: y para no correr o haber corrido en vano. O sea, voy a consultar, voy a hablar. Él no es que no esté seguro, es una forma de decirle a los Gálatas de que su evangelio no es un evangelio distinto, como él ya ha advertido, de que aquel que predica un evangelio distinto va a ser anatema, va a ser maldito, separado de Dios. Entonces él va a Jerusalén. Él podría haber sido soberbio, porque luego continúa diciendo: expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Esa expresión, a los que tienen cierta reputación, se está refiriendo a los apóstoles, a los ancianos, a los líderes que habían iniciado el movimiento cristiano, que habían sido parte del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Él podría haber sido muy soberbio e ir y avergonzarlos a todos, a decirles: miren, ¿por qué le están haciendo caso a estos judaizantes que están diciendo que guardemos la ley ceremonial, las fiestas, el calendario judío, las leyes dietéticas?
Pero no. Pablo lo que va a decir es llamarlos en privado, tratar este tema. Se va a hacer un concilio con aquellos que tienen que guiar a la iglesia, los que están apacentando a la iglesia, aquellos que están pastoreando a la iglesia. Y les dice: expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Miren, él va a decir, bueno, ustedes están criticando en el contexto de Gálatas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi apostolado? Bueno, voy a subir a Jerusalén. Esta revelación es Dios mismo quien por su providencia me está llevando, porque hay este debate, se está llevando a cabo en la iglesia primitiva, y voy a exponer lo que yo predico, lo que he enseñado entre los gentiles. Y llevo un testigo fiel. Por eso decía en la introducción de que él lleva a Tito. Entonces ellos van a ver la obra de Dios, cómo Dios ha cambiado la mente, el pensar de una persona que no es judía. Pablo está llevando un testigo, quien es Tito. Y el versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, y ahí lo aclara, Tito era griego, era un gentil, fue obligado a circuncidarse. Claro, lo vimos en el video anterior, en Hechos 15, que es lo que se dialoga, cuál es la conclusión de que Dios no hace acepción de personas, de que solamente por medio de la fe en Cristo, a través de esa fe, era suficiente para ser recibido y ser aceptado en el pueblo de Dios. No hacía falta circuncidar a los gentiles, no hacía falta guardar la ley como algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, como dice el versículo 5 de Hechos 15, querían someter a los creyentes. Y esa es la conclusión. Hay un solo evangelio, y ese es el acuerdo que hay unánime entre todos los apóstoles. El versículo 4, escuchen lo que va a decir. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Qué interesante, qué increíble. Se dice que para la Reforma Protestante el libro de Gálatas fue muy importante. Lutero, para su época, fue un gran teólogo. Y la carta, no solamente la carta a los romanos, que Dios usó para iluminar, y eso sí es verdad, iluminar su mente, pero también la carta de Gálatas abrió su mente hacia una libertad en Cristo. Él había estado fanatizado con una regla, de cumplir una regla, una ley para tratar de agradar a Dios. Se dice que Lutero pasaba largas horas en el confesionario, y luego que él terminaba, se sentía vacío, se sentía que le había vuelto a fallar a Dios. Y eso realmente es la demostración de que somos pecadores, y sin el Evangelio nunca podremos ser saciados. Necesitamos esa gracia salvífica que viene del Evangelio. Necesitamos también crecer en esa gracia y tener una correcta interpretación que está en las Escrituras, para poder entender el plan de Dios y experimentar cada vez más esa libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, como dice el versículo 4. Y Pablo llama falsos hermanos. O sos hermano, o sos falso hermano. Entonces, hermano, no sos. Y ese es el punto acá. Los judaizantes que habían hostigado a Pablo, que habían cuestionado su propio ministerio, no eran creyentes, eran falsos hermanos. Y Pablo dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. O sea, ellos ingresaban a la sinagoga o
que es a la iglesia compuesta por los hermanos en Cristo, para cuestionar, para empezar a decir, está bien, Jesús es el Mesías. Algunos decían así porque si estaban ahí. Si no decían eso, ya no eran cristianos, simplemente eran judíos que estaban rechazando al Mesías. Pero ellos decían creer en Jesús, como dice el Hechos capítulo 15. Pero ellos querían, como dice el final del versículo, para reducirnos a esclavitud. Miren el lenguaje del apóstol. Reducirnos a esclavitud. Eso es lo que hacen todas las sectas. Te reducen a esclavitud bajo la ley ceremonial, aplicándola a este momento. Algunos se compran esa especie de cuerno para tocarlo y pretender agradar a Dios. Otros queman incienso, se arrodillan ante un altar, como lo hace Celorio en sus cultos, el falso maestro que está arrastrando a mucha gente en este momento. Otros simplemente están nombrando a Jesús en hebreo y nada más, y están obligando a decir que solamente su nombre no se puede llevar a otro idioma. Simplemente, si no haces eso, Dios nunca te va a oír. Si no guardas el sábado, nunca te va a oír. Están diciendo de que no hay que festejar. Realmente están reduciendo esclavitud a las personas. La lista es muy larga, muy larga. Destruyen familias esta gente que se infiltra. Y es tan dañina porque lo más complicado es que podrían hacer cualquier cosa en la carne, porque son cosas de la carne. Pero hay algo que él va a decir en el versículo 5 Pablo, que él entiende, el apóstol, y se da cuenta, y nosotros debemos darnos cuenta, en este momento también que vivimos, de que todo eso es superficial, pero tiene un ataque directamente. Y ese ataque directo es con el Evangelio de Jesucristo. Y si el Evangelio de Jesucristo es atacado, ya no hay esperanza para el ser humano. Carlos Taschen-Russell fue el creador de los testigos de Jehová. Relata la historia de que Carlos Taschen-Russell, él decía de que todas las iglesias se habían corrompido, como si él fuese un iluminado. De hecho, siempre se creyó eso. Y él fundó la escuela de los estudiantes de la Biblia, lo que posteriormente después su sucesor va a cambiarle el nombre y le va a llamar los testigos de Jehová. Ellos atacan el Evangelio, son enemigos de Cristo. Es increíble cómo reducen a esclavitud a las personas, las maltratan con esos comités judiciales donde aplican la ley ceremonial en algunos aspectos que se encuentra allí en el Antiguo Testamento. Y es lamentable. Conocí a una mujer, os cuento una historia así rápido, que fue duramente golpeada por su esposo, que era un anciano de los testigos de Jehová, un hombre muy malvado, un hombre que había estafado a toda su congregación, y como había estudiado en Betel, que es un lugar privilegiado para los testigos de Jehová, cuando el cuerpo gobernante y todos estos líderes que estaban en una jerarquía mayor a la de él, le decían, bueno, esta persona me ha estafado, nadie le creía, claro, porque él era el anciano. A esta mujer le pegó tanto, la maltrató tanto, abusó de ella, la violó muchas veces, y resulta que la envió a un lugar de personas que tienen problemas mentales, que están internadas. Y ella, en un momento, conforme ella llegó a decir de que estaba mejor ahí que estar en su casa, porque el hombre sufría violencia de género. Entonces, ella, en una oportunidad donde estaba allí, porque la vida que le hizo pasar la llevó allí y la catapultó ahí, muchos problemas mentales. Entonces lo que sucedió es que alguien la quiso violar en aquel lugar,
Y ella una vez le contó en las visitas que le hacía el esposo, hasta en ese entonces, y le preguntó si había gritado. Ella le dijo que no porque estaba dopada y no es lo primero, se resistió, pero no exactamente gritó. Entonces él la miró, tomó su Biblia, buscó en la ley ceremonial de Dios, en la Torá, y encontró un versículo que dice en el Antiguo Testamento de que si una mujer no gritaba ante una violación, un intento de abuso sexual, se le podía dar carta de divorcio, porque es como en un sentido había consentido. Y ella lo miró y no podía creer en lo que este hombre estaba pensando. Ese es el espíritu de la ley, de toda religión falsa. Eso es. Entonces obviamente eso desencadenó en una separación, y es una historia muy fuerte, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que está en la secta. Están sufriendo porque no hay libertad. Han sido reducidos a esclavitud, como dice el versículo 4. En el versículo 5 Pablo es muy tajante y dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahora yo me pregunto, y aquí apunto a la iglesia, a los cristianos, ¿vamos a doblar las rodillas frente a la religión falsa, manifestada por las posesiones demoníacas que se originan en las mentes de los demonios? Pablo, aquel Pablo que había estado dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganarlos para Cristo. Él lo dice en una de sus epístolas. Pero Pablo, en eso que hacemos, que tenga que ver con la cultura, que tenga que ver con aquellos momentos de la idiosincrasia de aquellos lugares, pero hay algo que nunca podemos cambiar, porque si cambiamos eso nos volvemos anatema, como dice el capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Le hemos quitado la esperanza al ser humano, que es el Evangelio, que significa las buenas noticias. Eso es el nuevo pacto. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Eso es lo que debemos hacer. Debemos levantar en alto el Evangelio, predicar a Cristo y este crucificado, y enseñar a que guarden todas las cosas, la gran comisión. La gran comisión. Y reprender y contender con aquellos que predican un falso evangelio. El versículo 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes son esos de que tienen reputación? Bueno, Pablo reconoce de que hay cristianos que son, por así decirlo, famosos o que tienen un renombre, que eran nada más y nada menos que los apóstoles que habían. Él era un apóstol también. Pero él lo dijo: yo soy el último. Yo soy como un abortivo. Los que le sacaban una ventaja, digamos, por así decirlo, no de la esencia del Evangelio, sino de haber experimentado estar con la presencia de Cristo. Aunque Pablo vio a Jesucristo, tuvo una visión, fue Pablo nada más y nada menos el que había subido al tercer cielo. Había visto a Cristo. Pero él reconoce de que hay cristianos que están en Jerusalén, que han visto a Cristo, han sido elegidos por el dedo de Cristo, también como él. Y él dice algo extraordinario, que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? De que Dios justamente salva al que Él quiere. Judío, griego como era Tito, al gentil. Y eso es la iglesia hoy en día. Gente compuesta de toda lengua y nación. Bien. Y él dice
al final del versículo, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Qué significa? Bueno, en el concilio no es que han dicho, Pablo, usted tiene que cambiar algo. No, ellos no le han comunicado algo distinto a lo que Cristo le ha comunicado a él cuando se le fue revelado el Evangelio, porque hemos visto que Pablo, el ministerio de Pablo, cuando él lo defiende, él no dice, yo soy un apóstol por hombre, no por hombres, al contrario, él habla de que su ministerio no es por hombre, sino es por mismo Dios. El versículo 1 de Gálatas dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. ¿Lo ven? Entonces, la revelación que Dios le ha dado con respecto al Evangelio es el mismo que Pablo tiene. No hay lo mismo que se está predicando en Antioquía, en Galacia, en Asia Menor, es lo mismo que se está predicando ¿dónde? En Jerusalén. Es el mismo. Ellos no me han comunicado nada distinto, dice el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Noten eso. Por el contrario, dice Pablo, ellos están contentos. Que es lo que vimos en Hechos capítulo 15, cómo el apóstol Pedro se levanta y dice, hermanos, hemos visto lo que Dios ha hecho con los gentiles, que Dios no ha hecho excepción de personas, que Él ha dado su Espíritu Santo, que ha tocado su corazón, que Dios ve el corazón, que Él los ha cambiado y que justamente lo mismo que ha hecho con nosotros, lo ha hecho también, o sea, nosotros los gentiles, dice, lo ha hecho con los judíos, lo ha hecho también con los gentiles. Y después se levanta Jacob, el hermano de Jesucristo, de Cristo, y le dice, del Señor, el hermano del Señor Jesús, y cita Amos, y dice lo mismo, cita el antiguo pacto, el Antiguo Testamento para afirmar algo que que se profetizaba como el nuevo pacto, de que Dios haría un solo pueblo, de que Dios salvaría a los gentiles y serían parte de los elegidos de Dios. Ratifica eso. Y ahí mismo es enviado en el concilio y se le envía apoyo a Pablo, a Bernabé, para que sigan predicando el Evangelio a los de la incircuncisión, que es un término que significa los que no son judíos, los que no son de sangre judía, los que no son del pueblo de Israel, de una cuestión de sangre. A esos deben ser enviados. Y a esos vamos a ratificar como los verdaderos misioneros, Pablo, Bernabé, Tito. Como a Pedro, el de la circuncisión. Y Pedro, por supuesto, fue el apóstol que le está predicando a los judíos para que vengan al reino de Dios. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es pues el que actuó? Es Dios. El origen de la salvación, el origen, el autor de lo que nosotros somos es quien es Dios, está diciendo el apóstol. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, miren cómo enfatiza la gracia. Todo es por gracia. Debemos aprender a ver la Biblia bajo la gracia de Dios. No podemos ver la Biblia simplemente como una ley fría y vacía. No, no es así. Todo es bajo la gracia de Dios. Respiramos por la gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Nuestra familia es por la gracia de Dios. La iglesia es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Jacobo, Cefas y Juan. Noten, él nombra a tres principales de la iglesia primitiva. Jacobo, el hermano de Jesús. Cefas, quien es Pedro. Y el apóstol Juan. Que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé
la diestra en señal de compañerismo. ¿No tenés? O sea, le dan la mano y le dicen, sí, ustedes son de los nuestros, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 antes de ascender, afirmando la gran comisión: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, sobre ustedes. Hablando de ese nuevo pacto, hablando de las profecías que hablaba el Antiguo Testamento, cómo Dios iba a enviar el Espíritu de Dios para que esté en cada uno de los creyentes y de esa manera convencerlo de pecado, de juicio y de justicia y apuntarlo hacia la persona de Jesucristo. Y diciéndole de que predicarían y serían testigos de Jesucristo, testigos de Cristo, que también es Dios. Cristo es Dios. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, es decir, todo Israel. ¿Y hasta dónde? Y hasta el fin de toda esta tierra. De hecho, Apocalipsis dice que el Señor no va a venir hasta que el reino de Dios haya sido anunciado por todo el mundo. Y esa es la composición. Esa es la iglesia cristiana del primer siglo. Esos son los primeros cristianos. Pedro, Cefas, Jacobo, Cefas y Juan están predicando a los de la circuncisión, a los judíos. Pero Pablo y Bernabé, Tito y otros más están con los gentiles. Y el versículo 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Qué interesante y maravilloso lo que aparece allí. Porque eso es la consecuencia del Evangelio, del amor de Dios. Es mirar a los que no tienen voz, los que no tienen un micrófono, los que en este mundo no son escuchados, porque el mundo mira simplemente la economía, el estatus social, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice Pablo. O sea, Pablo dice: yo realmente eso lo hice, me acordé de los pobres. Eso es lo que debemos hacer como iglesia, predicar el Evangelio, y como una consecuencia del amor de Dios en nuestras vidas también, ir y buscar y estar con aquellos más necesitados. Si no lo has hecho hasta ahora, arrepiéntete, vuélvete a Dios, pon la fe en Cristo y Dios te recibirá con ese gran amor que Él tiene, que nunca cambia, el inmutable Dios, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este momento, por poder escudriñar tu palabra y escucharla. Te pedimos que tú seas obrando en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Comparte este video, realmente eso hará de que el reino de Dios se siga extendiendo. Dale me gusta, suscríbete al canal. De esa manera vas a apoyar a este ministerio, a esta causa. Dándole me gusta, eso va a hacer de que YouTube recomiende más este mensaje a todos aquellos que quieren conocer más a Jesucristo, y quizás otros que no lo conocen se encuentren con la persona de Cristo estudiando la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios te bendiga.